estoy compartiendo, ¿no? Ah, Todavía no, Laurita, todavía no. Y quédate tranquila que yo todo lo que se corte o suceda, yo te voy avisando. O sea que mientras no te aviso nada, es porque todo va bien. ¿no ven el PowerPoint? A ver ahora, está empezando. ¿No, Sole? Todavía no. A ver si ahí. A ver, pruebo de nuevo. Espera que a lo mejor. Pruebo de nuevo. Perdón, sí, se ve. Ahí está, ahí se ve. Ahí sí se ve. Sí. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro, bárbaro. Empezamos entonces. Les cuento más o menos cómo organicé la charla, espero que les resulte conveniente. Primero, conocer algo de la farmacovigilancia, muy poquito, y ver cómo se relaciona la farmacovigilancia con la vacuna, en qué momento empieza a trabajar con vacunas, qué son los ESAVIS, cuáles son sus características, su clasificación, los ESAVIS más importantes, los notificados acá en la provincia, cómo se realiza el monitoreo de ESAVI en la provincia, cómo participamos todos de este monitoreo. Un poquito como para ver qué nos puede pasar el año que viene, si con suerte tenemos vacunación para COVID, cómo deberíamos encarar el monitoreo de ESAVI para la vacuna COVID. Y por último, cómo notificar un ESAVI. O sea, vamos a entrar a SICAP, vamos a notificar nosotros un ESAVI para que se puedan sacar todas las dudas con respecto a la notificación. Bueno, empezamos con la farmacovigilancia. La farmacovigilancia habla de los problemas de seguridad en el uso del medicamento. Nosotros sabemos que un fármaco, por el mismo hecho de tener efecto farmacológico, puede tener un evento adverso, puede provocar un daño en ese paciente. O sea, aparte de los medicamentos, aliviar o curar enfermedades, pueden producir un daño. Y esto realmente se vio a nivel internacional en el año 60 por el uso de la talidomida en embarazos. Esta medicación se empezó a usar para evitar los vómitos matutinos de las embarazadas, sin darse cuenta durante 6, 7 años de utilización que ese fármaco era teratogénico y que producía un aumento en la tasa de focomelia, bebés recién nacidos con extremidades como foca, sin la aparición de los huesos grandes y que tenían múltiples complicaciones que en muchos casos llevaron a la muerte. Es ahí donde se descubrió o nació la farmacovigilancia, por la gran tragedia de la talidomida de los años 60. Ahí surge como término, ahí nos damos cuenta en todo el mundo que teníamos que estudiar a los medicamentos, que en realidad administrar un medicamento a una persona también insumía saber de un riesgo que podía provocar. Surge en el 69 la definición de la farmacovigilancia, pero era una mera notificación o registro de reacciones adversas a medicamento. No se hablaba de otra cosa, eran eventos adversos relacionados a medicamento y era una notificación. Desde ahí la farmacovigilancia fue creciendo muchísimo, fue aumentando mucho su incumbencia. Antes solo se hablaba de eventos adversos, ahora se habla de riesgo en la administración de fármacos. Y ahora fíjense ustedes que en el 2004 involucran no solo a los medicamentos, sino también a los productos biológicos, plantas medicinales y medicina tradicional. Y no solo a los profesionales, que hasta ese momento eran los únicos que podían intervenir en la farmacovigilancia. Ahora también se acepta y se promociona la participación de los pacientes y sus familiares. Entonces, desde el año 2004, la farmacovigilancia no solo estudia medicamentos, sino que también productos biológicos, plantas medicinales, medicinas tradicionales. Y en el 2004 en la provincia se empezó a trabajar con vacuna. A partir del programa de farmacovigilancia, que tiene una vigencia desde el año 95 en la provincia, es un efector que tiene una unidad ejecutora en la ciudad de Santa Fe,
que depende de la subdirección de farmacia, y que tiene una red de profesionales multidisciplinaria de ambos ámbitos, tanto ámbito público como privado, de toda la provincia, que es el equipo de salud que notifica a través de la red de farmacovigilancia. Muchos de ustedes deben ser notificadores, muchos de ustedes son. De hecho, todos participan de la red provincial de farmacovigilancia como posibles notificadores, ¿no? Bueno, entonces, desde el 2004 trabajamos en la provincia. ¿Por qué? Porque ANMAT publicó un boletín al que asumimos como propio y como incumbencia del programa, que era el material de hoja ESAVI. Acá se comunicaba que era un ESAVI y se promocionaba una hoja de reporte nueva, con características específicas en vacunación, que desde el 2004 se modificó, por supuesto, en la provincia y se está utilizando en la provincia. Entonces, si bien nosotros desde el 95 que empezamos con el programa de farmacovigilancia teníamos nuestra hoja amarilla relacionada con medicamentos, en el 2004 promovimos también la utilización de la hoja ESAVI referente a vacunación. Entonces, fíjense, año tras año, cómo ha aumentado la notificación en la provincia. No porque la vacunación o las vacunas en la provincia sean inseguras, sino justamente porque se promociona mucho la notificación y hay una gran responsabilidad fundamentalmente del vacunador, de aquel que está más relacionado con la vacuna, a notificar los ESAVI. Fíjense ustedes la tasa. Acá antes eran muy pocos los reportes de ESAVI, y fíjense cómo ha ido aumentando año tras año. En el 2010 el programa, gracias a la ayuda de informática de la provincia, ya tiene disponible la notificación online, tanto de medicamento como de vacuna, desde el 2010. Y ahora, hace unos años, esa notificación se linkeó con el SICAP. Entonces, ustedes desde el SICAP, que es un sistema que utilizan absolutamente todos los días, pueden notificar un ESAVI al programa de farmacovigilancia. Así que es un acceso muy rápido, muy sencillo, lo tienen muy a mano, siempre y cuando tengan internet. Es de acceso muy simple. Imagínense ustedes que en los inicios del programa la notificación venía por fax o por correo postal, en el mejor de los casos. Fíjense cómo tomó predominancia el aspecto de los ESAVI, las notificaciones de ESAVI. Esto es con respecto a las notificaciones del año 2019 recibidas por el programa de farmacovigilancia. Estos son los reportes referidos a medicamento, alimento, tecnología médica, cosmetovigilancia, y fíjense la cantidad de ESAVI reportados. Prácticamente, creo que es el 75% de los reportes del año pasado fueron relacionados a vacunas. Para que vean ustedes qué predominancia tiene en la notificación del programa. Que si bien empezó como reporte de medicamento, es ESAVI, la verdad, el que tiene mayor cantidad de información. Bueno, ¿qué es un ESAVI? Seguimos avanzando con ESAVI, pero no lo definimos. ESAVI es, como su nombre lo indica, evento supuestamente atribuible a vacunación y o inmunización. Es cualquier cuadro clínico que aparece después de la administración de una vacuna que podría o no estar relacionado con esta y que causa preocupación. Fíjense que denota una asociación temporal. Siempre, sí o sí, tiene que ocurrir después de la vacunación. Pero no implica necesariamente una relación causa-efecto, es supuestamente atribuible. O sea, podría o no estar relacionado con la vacuna. Esta relación, esta causalidad, se determina con la investigación del caso.
Entonces, cuando nosotros reportamos, cuando ustedes reportan un evento adverso, en realidad no están denunciando un evento adverso, están reportando una sospecha. Ustedes sospechan que pudo haber estado relacionada la vacuna con el evento adverso, pero en realidad después de la investigación, que ahora vamos a ver, que es mucha y que interviene todo el mundo, se llega a la clasificación del evento para sí decir fue causado por la vacuna o no. ¿Se acuerdan ustedes en la clase anterior como Sol habló de calidad, de eficacia y de seguridad, de cómo mantener la calidad, la eficacia y la seguridad de la vacuna? Como nosotros, si bien es el laboratorio productor el que construye la calidad de la vacuna, es en todo el sistema de utilización de la vacuna en donde participamos nosotros, hasta la administración y el seguimiento, somos corresponsables de la calidad de la vacuna. Nosotros, Perdón, Lau, sí. un segundito. Walter Pereira, por favor, silencia tu micrófono, porque interrumpe la presentación. Ahí estamos, Lau, seguimos. Dale, bárbaro. Bueno, no, les decía cómo nosotros somos corresponsables de esa calidad. Sol lo explicaba perfectamente la semana pasada, cómo la cadena de frío, el mantenimiento de la vacuna, cómo todo determina la calidad a la que nosotros tenemos que defender. Tanto la eficacia y la seguridad, si bien son parámetros que son estudiados en las fases de investigación, también se tienen que mantener en el sistema de utilización de medicamentos. Acuérdense ustedes también que Sol especificó mucho de esto, la mala conservación de la vacuna, el congelamiento de una vacuna o no, tener la cadena de frío puede llevar a falta de eficacia, puede llevar, por supuesto, a problemas de seguridad. O sea que, si bien el laboratorio productor y las agencias reguladoras son las que controlan la eficacia y seguridad, nosotros también somos partícipes de mantenerla y mantener estos 3 parámetros hasta el momento de la vacunación y su seguimiento. Fíjense ustedes que podemos decir que la vacuna, o como decíamos antes, el medicamento, tienen un riesgo intrínseco de producir un evento adverso. Toda vacuna, no hay ninguna vacuna que no produzca un evento adverso. Lo pueden producir tanto el fármaco como la vacunación. No son 100% seguras, pero ese evento adverso es conocido, es de muy baja frecuencia y es inevitable. Pero nosotros le sumamos otro riesgo, tanto al medicamento, tanto a la vacuna, cuando ocasionamos un fallo o un error. Cuando sumamos al riesgo intrínseco un evento adverso producido por un fallo o un error durante el proceso de utilización de la vacuna. Acá sí, este evento adverso es evitable. Y bueno, es el riesgo que nosotros le agregamos al sistema de vacunación, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo dijo Sol, yo para recalcar que es una vacunación segura, trabajar con vacunas de calidad, que ya sabemos que es responsable el laboratorio, pero somos corresponsables en la utilización. Realizar prácticas de inyecciones seguras, las 5C, las 5, ¿cómo eran? 5 comprobaciones que decía Sol, la semana pasada, importantísimo acá porque estamos agregando riesgo a la vacunación. Y el monitoreo de SAVI. El monitoreo de SAVI se realiza fundamentalmente no solo para accionar sobre ese vacunado que tuvo el evento adverso, sobre el vacunador, sino y sobre todo para defender a la vacuna y defender la campaña de vacunación. Para eso se realiza el monitoreo de SAVI y de una manera responsable. Bueno, con respecto a la clasificación de SAVI, hay una nueva clasificación que nosotros la vamos a poner en vigencia el año que viene, pero que es básicamente la misma que tenemos hasta ahora, se cambian algunas palabritas. Los eventos adversos, los ESAVI clasificados según su etiología se pueden determinar como relacionados con el producto, que eran los antes relacionados a la vacuna. ¿Qué son los eventos que dijimos?
que depende de la característica intrínseca de la vacuna, depende de la cepa, de la composición de los preservantes, de los antibióticos, de los adyuvantes, esos eventos que son conocidos, que están muy bien definidos en el prospecto, que son conocidos por epidemiología tanto en su tasa, en su frecuencia, en la relación temporal, y son inevitables. Esos son los relacionados con el producto. Hay otros ESAVIS relacionados a defecto de calidad del producto. Ya lo decíamos, la calidad del producto surge y es creada por el laboratorio, pero la debemos mantener hasta la utilización. Muy probablemente tengamos defectos de calidad que veamos macroscópicamente y que pueda pasado, virado de un color o alguna suspensión que no parece, no es parecida a otras ampollas del mismo lote y que pueden deberse a un defecto de calidad. Muy probablemente se deba a un error en la cadena de conservación de esa vacuna y no un defecto de calidad del producto. El defecto de calidad del producto se estudia como responsable en laboratorio, sino después, si el laboratorio, puede existir un defecto de calidad del producto, afortunadamente son muy pocos, son escasos, que la vacuna salga fallada del laboratorio productor. Generalmente los defectos de calidad que se ven en el producto son por algún problema en la cadena de utilización. Otro de los ESAVIS, otra de las clasificaciones, es error en vacunación, lo antes conocido como error programático, que son todos los eventos o no eventos, son todas las circunstancias que nosotros le sumamos de riesgo. Todos los errores pueden generar un evento adverso, pueden generar una instancia de monitoreo o no pueden generar un evento adverso. Pero siempre lo trabajamos y queremos que se notifiquen los errores en vacunación para trabajar más que nada en capacitación y así tratar de evitar el nuevo error, ¿sí? Acuérdense que los errores son evitables. Con respecto a la otra categoría, ansiedad, esta es una categoría bastante nueva, surge después que el HPV se pone en calendario y más que nada porque se vio que los adolescentes tenían reacciones vasovagales como miedo a la inyección y muchos se desmayaban y bueno, y se quiso clasificar también como ansiedad a este evento, que no tiene que ver con la vacuna, sino que tiene más que ver con el miedo a la inyección. Otra de las clasificaciones son los eventos coincidentes, son aquellos eventos que si bien tienen relación temporal, no tienen efecto causa-evento, o sea, no tienen causalidad. Los eventos coincidentes son, por ejemplo, enfermedades que aparecen en un niño después de la vacunación, pero en realidad no tienen ninguna relación con la vacunación. Es una enfermedad que, como el niño se vacuna una vez por mes, cuando es chiquito, probablemente aparece en algún momento, pero son coincidentes, esos no están relacionados con la vacunación. Otra de las clasificaciones como no concluyente, cuando no se puede determinar si son coincidentes o si están relacionados al producto. Acá puede haber un problema de que no se puede terminar de resolver el algoritmo de clasificación, porque no contamos con demasiados datos, porque no podemos continuar con esa investigación, porque no se pueden contactar con el paciente, no se pueden contactar con el médico, y quedan como no concluyentes. O sea, no los podemos descartar, no los podemos poner como coincidentes, pero tampoco los podemos relacionar al producto. La última clasificación son los desestimados, son los que no son errores, o los que por falla de la notificación no se tienen los datos del notificador, por lo que no nos podemos comunicar con el notificador para completar ese evento. Una cosa importante para que tengan en cuenta es que la clasificación la hace la jurisdicción, que ya lo vamos a ver, no lo hace el notificador. Ustedes no tienen que notificar y clasificar la etiología. Ustedes tienen que contar el evento. La clasificación se hace en la jurisdicción.
Bueno, con respecto a las notificaciones recibidas en el 2019, y para que vean más o menos cómo fue la clasificación según etiología, este alto porcentaje son los relacionados a la vacuna o al producto. Pero fíjense que alto porcentaje están relacionados a errores. Estos errores que son evitables, que pudieran haber causado evento adverso o no, pero que habla de una falla en la calidad de atención a la que debemos capacitar y debemos prestar más atención y debemos evitar. Está la clasificación según ansiedad, los casos que tuvimos ansiedad en el 2019, los casos coincidentes en el 2019, no concluyente, defecto de calidad y desestimada. Pero vean ustedes qué alto porcentaje tenemos de errores, de eventos relacionados a errores. Bueno, la clasificación según gravedad también cambió, también se modificó. Antes se clasificaba a los ESAVIS como leves y moderados, que eran los más comunes, y ahora los leves y moderados ahora están clasificados como no graves, y severos y letales, que ahora son los graves, y son muy infrecuentes. Entonces, todo ESAVI es no grave, en excepción a los que son graves. Y los que son graves son los que presentan alguna de estas 4 condiciones, una o más. Causa la muerte o pone en riesgo la vida del paciente, del vacunado, causa hospitalización o prolonga la hospitalización, resulta en discapacidad significativa o persistente, o se relaciona a una anomalía congénita. Entonces, si tenemos alguna de estas características, en el caso que estamos reportando, ya podemos saber que ese ESAVI va a ser clasificado como grave. Igualmente, tanto la causalidad como la gravedad no es responsabilidad del notificador. Eso se hace en los efectores jurisdiccionales. Bueno, cuando hablamos mucho de ESAVI, hablamos de ESAVI grave y sabemos que la vacuna siempre puede producir un evento adverso, a veces se desenfoca el tema y siempre hay que estar en contexto. ¿Sí? Por más que ustedes son vacunadores y saben perfectamente que el riesgo y el beneficio en la vacunación es superador altamente, en el beneficio, siempre hay que considerar y tener mucho en cuenta esto y trabajarlo mucho, porque este problema del conocimiento de ESAVIs graves o cuando se publican ESAVIs graves puede ocasionar miedo en la población y bajan las coberturas. Y ahí es donde se ven realmente los casos graves, cuando se bajan las coberturas y no tenemos cubierta nuestra población. Porque fíjense ustedes que la vacunación triple viral, que puede producir una encefalitis de 1 en 1.000.000 de dosis aplicadas, en realidad tenemos que ver no la encefalitis que puede producir, sino en ese 1.000.000 de dosis la cantidad de muertes o de encefalitis que estamos evitando, porque ese vacunado no va a tener sarampión, no va a tener parotiditis, no va a tener rubiola. Entonces, en realidad es la cantidad de eventos graves que estamos evitando por la enfermedad. Lo mismo la vacuna triple bacteriana. La cantidad de convulsiones por 1.750 dosis, una convulsión por 1.750 dosis. Estos son reportes que tenemos. Encefalitis no tanto, pero tenemos casos graves de convulsión, de hipotonía y por respuesta, pero con una tasa bajísima y que se puede prevenir para dosis posteriores. Y en realidad, con la cantidad de vacunados, de vacunas que estamos administrando, estamos evitando 1 en 20 muertes por difteria, 1 en 30 muertes por tétano, para pacientes que estamos vacunando, ¿no? Toferina también, la muerte no está descrita por vacuna de PT, por supuesto. Bueno, con respecto al monitoreo de ESAVI, ¿por qué nos interesa tanto este tema? No solo porque cumplimentamos lo que se pide a nivel internacional de la vacunación segura, sino porque es muy relevante
muy relevante el tema, más que nada porque tiene dos objetivos fundamentales: defender a la salud de los individuos involucrados, no solo del vacunador, sino sobre todo el vacunado, y defender el programa de inmunización. El objetivo del ESAVI, del monitoreo de ESAVI, es trabajar con responsabilidad en la detección de estos eventos y el análisis para defender y para ayudar a los individuos involucrados en el ESAVI y al programa de inmunizaciones para que no bajen las tasas de vacunación. Entonces, ¿en qué consiste el monitoreo? Consiste en el análisis e investigación de todos los ESAVI reportados por el equipo de salud a través de la utilización de la notificación espontánea, hoja ESAVI. Es un método de farmacovigilancia pasiva. La notificación espontánea la vamos a ver al finalizar la clase, vamos a hacer la charla, vamos a hacer una notificación juntos, para que ustedes vean. Entonces, el monitoreo de ESAVI surge de esa notificación espontánea. Y de esa notificación espontánea se hace todo un análisis, una investigación en donde participan muchos actores hasta llegar a una clasificación. Y la retroalimentación al notificador. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por ese vacunador y por ese individuo que se está vacunando, y por sobre todo para defender y que no caigan las tasas de vacunación. Entonces hay que investigar todos los casos. Hay 3 niveles de responsabilidad en el monitoreo de ESAVI. El nivel local, que es el fundamental, que es el más importante y que son ustedes. Porque el nivel local lo que hace es detectar el caso y notificarlo. Sin la detección del ESAVI y sin la notificación correspondiente no se puede comenzar con la investigación. Entonces el nivel fundamental en el monitoreo de ESAVI son ustedes. Detección del caso, notificación, investigación y seguimiento, acciones de control. El nivel jurisdiccional son los responsables regionales, son los responsables del PAI, del programa de vacuna, del programa de epidemiología, del programa de farmacovigilancia. Nosotros hacemos de cada notificación que ustedes hacen, notificamos al programa nacional ya con el después un análisis y clasificación final, recomendaciones, toma de decisión. El nivel nacional en Argentina se corresponde con el efector central de farmacovigilancia en Argentina, que es ANMAT, que es el Departamento de Farmacovigilancia de ANMAT, con la DINASEI, la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, y con la CONASEVA, que es la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas. Ese es el nivel nacional. Entonces, el monitoreo, ¿cómo se realiza? El vacunador, el vacunado, surge un ESAVI, se detecta el ESAVI, entonces se notifica. Se notifica el programa de farmacovigilancia y se comienza con toda la investigación, en donde ya van a ver, actúan muchísimos actores, se clasifica y se realiza una retroalimentación al notificador. El programa el monitoreo de ESAVI de la provincia tiene, para mí, 3 pilares fundamentales a lo largo de los años, porque imagínense ustedes que, como vimos antes, comenzamos en el 2004 con el monitoreo de ESAVI. Estos pilares fueron mantenidos por todos los directivos anteriores y fueron manejados de la misma manera. Y los pilares son la comunicación constante con el equipo de salud, la capacitación continua, la promoción de la notificación online de ESAVI. Estos son los 3 pilares que considero más importantes. Y sobre todo, el trabajo multidisciplinario y conjunto con el programa de vacuna, epidemiología, el programa ampliado de inmunizaciones y todos los referentes de vacuna de cada una de las regiones. Entonces, ¿qué pasa en la notificación de ESAVI? El vacunador o el médico que atiende al vacunado detecta el ESAVI, lo relaciona ese evento con la administración de la vacuna y lo notifica.
Una vez que lo notifica, llega al programa de farmacovigilancia y se comienza con la investigación. En esa investigación también actúa todos los referentes jurisdiccionales y actúa ANMAT, la DINASA y los referentes nacionales. A veces hay casos los cuales derivamos a especialistas, muchas veces también derivamos al laboratorio productor para completar el análisis del caso. Y por último se llega a una clasificación y se realiza una devolución de cada una de las notificaciones al notificador. Esta devolución o retroalimentación es un email personalizado desde el programa de farmacovigilancia y que cuenta con estas características. Siempre van a encontrar el número de reporte que se le dio a ese SABI en el programa, datos del vacunado y la vacuna administrada para que ustedes recuerden de qué reporte se trataba, la clasificación según etiología e intensidad, o sea, si el evento fue clasificado como relacionado al producto, de intensidad grave, por ejemplo, ¿no? Y si fueran necesarias, recomendaciones para próximas vacunaciones, derivaciones y contactos de ser necesarias, de ser consideradas necesarias por el nivel jurisdiccional y nacional. Y por último, se adjunta también el monitoreo de SABI de la provincia del año anterior. En esto tratamos de colocar en el monitoreo de SABI, que se hace en enero de cada año, se realiza el análisis de todos los SABIs recibidos, es como un aporte, un agradecimiento al notificador, para que vea que realmente su notificación no queda en el mero hecho de haber notificado, sino que se le da mucho trabajo y se estudian mucho los casos. También ponemos en el monitoreo de SABI novedades, y bueno, este año seguramente vamos a colocar, aparte, entre las novedades, las nuevas clasificaciones que vamos a empezar a asumir desde el año que viene, como las que vimos, la clasificación según etiología y gravedad. Bueno, según las regiones, las notificadores, para que vean ustedes más o menos, en el 2019 cómo fueron las notificaciones, pero en realidad yo lo que les quería mostrar es esto, cómo son los enfermeros los que más notifican al programa, es aproximadamente un 80% de las notificaciones. Mi perro está haciendo desastres, perdón. El 80% de los notificadores son enfermeros, muy probablemente son los vacunadores. Hay un alto porcentaje de médicos que generalmente notifican los SABIs más graves, otros agentes de farmacéuticos también que notifican como efectores de farmacovigilancia y algunos sin datos, pero son los enfermeros los que más notifican. Bueno, para tener en cuenta factores determinantes en la aparición de eventos de SABI, esto ya lo habló Sol, ya lo habló Sole, pero es como para hacer un pequeño resumen. Acuérdense ustedes que el tipo de vacuna es importante, la vacuna viva atenuada puede presentar replicación no controlada en personas inmunocomprometidas, puede estar interferida por anticuerpos circulantes, entonces puede dar tanto eventos adversos como fallas en la vacunación, hay que tener en cuenta esto. La vía de administración, la técnica de administración, esto ya Sol habló muy completo y ustedes saben que la técnica de administración es importantísima y que depende de eso que haya una falla, una sobredosificación de vacuna o un evento adverso. La absorción de la vacuna, la vía de administración que el prospecto indica es la indicada y es la que ha sido estudiada para la absorción de esa vacuna. Si nosotros utilizamos otra vía de administración, vamos a tener un evento adverso que podríamos haber evitado, o sea, es un error. La composición de los inmunobiológicos también depende, el tema de los adyuvantes, el aluminio para la DPT, da una reacción local intensa, eso saberlo, que puede haber eventos adversos de hipersensibilidad, considerarlo antes de la vacunación.
la condición del vacunado, más que nada para las vacunas vivas atenuadas, en inmunocomprometidos, en quimioterápicos, en tratamientos prolongados con corticoides, embarazadas y administración de vacunas vivas atenuadas, tenerlo en cuenta porque son factores que nosotros podemos considerar que debemos preguntar antes de vacunar las 5 comprobaciones para evitar eventos adversos graves en algunas situaciones. Bueno, entonces vamos a ver los 2 tipos de eventos adversos. Vamos a ver los relacionados al producto y los relacionados al error. Vamos a analizar los más notificados, los notificados del año 2019. Fíjense ustedes, fíjense ustedes la tasa de notificación de pentavalente en el año 2019 es, a ver, disculpen un segundo. Uy, perdón, tengo un problemita hogareño. Bueno, la pentavalente es la más notificada en el año 2019. Fíjense como la cuádruple de DPT acelular, la sextuple. También tiene una alta tasa de notificación, la antineumo, después hepatitis, antigripal, meningocóxica, menor cantidad de notificaciones. Estas son todas relacionadas al producto. Las relacionadas al producto, sabemos que las reacciones locales son muy frecuentes. Son leves, de intensidad leve, pero son muy frecuentes. Sabemos que DPT, por el coadyuvante que tiene, el aluminio, provoca mucho dolor, una reacción local, que con paños fríos pasa en 1 o 2 días, ni siquiera es necesario algún antiinflamatorio, a veces sí, pero hasta el 50% de los vacunados puede tener una reacción local. La neumo también, hasta 30-50% de los vacunados. Sarampión, rubiola también puede producir reacción local, fiebre, irritabilidad. Imagínense ustedes que si nosotros vamos a notificar absolutamente todos los ESAVIs, hasta las reacciones locales más leves, que no provocan ni ida al vacunatorio, ni tratamiento, ni falta en escolaridad o falta en el trabajo, cuando podamos volver a asistir, estos eventos no se piden que se reporte, porque es una tasa muy notificación y no tiene relevancia clínica, ¿sí? Sí, si el evento adverso es una tumefacción, un dolor, un enrojecimiento que llega al codo, que es imposible de mover, es un evento adverso más moderado, que necesita tratamiento, necesita días de recuperación, sí, por supuesto, esos eventos sí se notifican. Con respecto Perdón, Lau. Cecilia Silva, por favor, silencia tu micrófono que interrumpís la disertación. Bueno, con respecto a las reacciones locales, nos pareció interesante tocar este tema de la reacción tipo Artus. Hay muchos reportes de reacción tipo Artus, esto se ve más que nada para las vacunas del toxoide tetánico, el difterico y la vacuna antineumocóxica. Cursan con una importante reacción local, con inflamación, induración y dolor que pueden ser muy intensos, que son reversibles, que carecen de secuelas y que aparecen casi siempre en personas con concentración sanguínea de anticuerpos inicialmente elevada. No en todos los casos. Y la recomendación es premedicación con ibuprofeno. Estas son reacciones que vemos, que están notificadas y que se siguen y se recomiendan a través de la retroalimentación al notificador, se recomienda la premedicación en estos casos. Entonces vimos los eventos adversos más comunes y más leves, ¿no?
Pero hay, como ya dijimos, hay eventos adversos que son muy infrecuentes, pero son graves. Son los eventos que están codificados, que están descriptos, que se descubrieron en la fase de investigación probablemente, que están descriptos en los prospectos de las vacunas, que son conocidos. Y está conocido, tan conocido que se conoce el tiempo en que tarda en aparecer después de la administración de la vacuna y las tasas, ¿no? Que eso es lo que ustedes tienen que ver acá. La tasa es muy infrecuente, la tasa es baja. Pero estos son SABIs graves que a veces vemos, otras veces nos vemos. De veces que no me acuerdo haber visto una BCGitis o una BCGitis diseminada que lleve a necesidad de tratamiento antituberculoso, pero pueden existir, estos casos están descritos. La fiebre amarilla puede producir encefalitis, sí, de 7 a 21 días después de la vacunación y con esta tasa. Reacciones anafilácticas, todas las vacunas pueden producir reacciones anafilácticas, ¿sí? Con una tasa baja de frecuencia, pero todas las pueden producir. Después, en el caso de PT y quíntuple, son reacciones que sí vemos, que tenemos notificadas y que trabajamos mucho. El llanto, por ejemplo, incontrolable, persistente, más de 3 horas. Las convulsiones por DPT antes de los 2 días de la administración. Episodios de hipotonía y por reactividad y por respuesta. También vemos, bueno, anafilaxia en todas las vacunas, pero en la quíntuple nosotros vemos estos casos, tenemos eventos graves reportados en el 2019 por quíntuple. Lo que hacemos en este tipo de casos es, por supuesto, hacer el análisis de todo el SABI, y como generalmente es la pertusis celular la que produce esta cantidad de reactogenicidad, se recomienda continuar con la vacunación con sextuple, o sea, celular y en hospitales de mayor complejidad. Pero sí hemos tenido y tenemos estos reportes. Convulsiones febriles por triple viral son muy menos frecuentes. Muy probablemente tengamos una tasa baja de notificación, porque fíjense ustedes que la triple viral se asocia recién a los 12 días de la vacunación, se puede asociar una convulsión febril. Es más fácil detectar un SABI que ocurre antes de la hora de la administración. Pero 12 días después de la administración, por ahí es difícil asociarlo con la vacunación y por eso la tasa de notificación es menor. Contraindicaciones, ya lo dijo Sol, lo dijo Soledad en la primer clase, pero para recalcar, la reacción anafiláctica es contraindicación de la vacunación. A cualquier constituyente de la vacuna, o sea, cualquier vacuna puede producir una reacción anafiláctica en un paciente, ¿no? La encefalopatía por componente de pertusis se cambia, pertusidad celular, fiebre amarilla, afortunadamente es una sola dosis, pero está contraindicada. Y hay otras contraindicaciones temporales que tienen que ver con situaciones temporales del individuo. O sea, en inmunocomprometidos y en embarazadas sabemos que debemos evitar las vacunas vivas atenuadas. Cuando el vacunado tiene una enfermedad moderada o grave, una crisis asmática, cardiopatía descompensada, diarrea aguda, con o sin fiebre, justo en ese momento no es bueno vacunarlo. Esperemos que esté un poquito mejor y lo vacunamos. ¿Por qué? Porque cuando lo vacunamos en ese momento, cualquier evento que tenga posterior a la vacunación, se lo van a relacionar a la vacuna y muy probablemente sea coincidente. Entonces, esperar que se recupere. Por supuesto que hay casos y casos y se verá en cada caso si el riesgo-beneficio de no vacunarlo en ese momento amerita a que se lo vacune. Pero en realidad si se puede esperar, se espera. La edad de administración, todas las vacunas tienen una edad de administración, no se tiene que vacunar ni antes ni después de la edad a la que se está pidiendo que se vacune con esa vacuna. Entonces, en referencia a la anafilaxia, que es el evento más grave que podemos tener y que nos causa mucha preocupación en vacuna, si bien sabemos que es una tasa muy baja, tenemos que saber que podemos prevenirlo de alguna manera,
y tenemos que actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia en anafilaxia puede llevar a salvar la vida del vacunado, ¿no? Entonces podemos decir que es un síndrome clínico de aparición repentina, progresión rápida y compromiso de múltiples sistemas, más de uno, cutáneo, respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal. Esta instauración rápida de los síntomas puede ser de minutos a 2 horas o puede ser una instauración tardía de 4 a 8 horas. Pero acá siempre hay que tener en cuenta que la recurrencia no es infrecuente, o sea, se puede dar recurrencia y esa recurrencia se considera que puede ser hasta las 48 horas. ¿Cómo se puede prevenir? Se puede prevenir interrogando al vacunado sobre antecedentes de alergia, que el vacunatorio esté provisto del kit de anafilaxia, si tenemos a un vacunado que tiene antecedentes de reacciones graves anteriores, deben vacunarse directamente en hospital de mayor complejidad y con supervisión permanente del paciente, mantener en observación al vacunado 30 minutos después de la administración. Son todas situaciones que podemos sumarle a mantener la seguridad de la vacuna, ¿no? Y siempre considerar, por ahí importante tener los cuadros, como decía Sol, los cuadros pegados en la heladera, tenemos que saber la dosis de adrenalina para aplicarle. La adrenalina es el pilar fundamental del tratamiento, sí o sí, adrenalina, el oxígeno en algunas situaciones, difenhidramina, o sea, antihistamínicos y corticoides como para mantener el cuadro, pueden darse unos cuantos días, más que nada para controlar la recurrencia, pero la adrenalina es el pilar fundamental de la anafilaxia. Bueno, si hablamos de anafilaxia, podemos hablar de alergias a las proteínas de leche de vaca. Son situaciones en donde pueden desencadenar anafilaxia. En Santa Fe se dieron algunos casos hace unos años y bueno, se estudió mucho. Se los relaciona más que nada con la aplicación de vacunas doble viral, triple viral y Sabin, que ya no la tenemos. Pero las recomendaciones en este caso sería que el especialista en alergia comunique al vacunador la posibilidad de esta situación. O sea, que se tenga en cuenta que ese vacunado puede desarrollar una anafilaxia por alergia a proteína de leche, que es de una tasa bajísima, o sea, por eso se mantiene la vacunación en esta circunstancia. Pero sí o sí dejar en observación al vacunado hasta 2 horas si es indicación del especialista, y deben vacunarse en centros de alta complejidad para actuar en el caso de anafilaxia según los lineamientos técnicos. Bueno, fíjense ustedes qué interesante este gráfico. Gracias a que el programa de vacuna nos aportó la tasa de dosis de cada una de las vacunas aplicada en el 2019, pudimos sacar esta tasa de reporte asociando cantidad de notificaciones por vacuna por 100 vacunas, por 100 dosis aplicadas. Entonces, fíjense ustedes que la tasa de reporte mayor tiene que ver con la fiebre hemorrágica argentina, pero no por los ESAVI relacionados a la vacuna, sino por los ESAVI relacionados al error. O sea, le estamos agregando nosotros este riesgo a la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, que de por sí tiene un riesgo intrínseco bajísimo. O sea, los relacionados por error, los eventos son muy, muy poco frecuentes. La Neumo 23C tiene mayor cantidad de reportes relacionados al producto, menor al error. La DPT compite. La pentavalente sí, la pentavalente son mayores notificaciones relacionadas al producto. La pentavalente, como les decía yo, son los casos graves que tenemos en el programa, como convulsiones, como hipotonía y hiporrespuesta. Estos casos son los graves que tenemos. Meningo, bueno, para que más o menos vean qué cantidad de errores y qué cantidad de relacionados con el producto tenemos para cada una de las vacunas. Entonces ahora que vamos a hablar de errores, me pareció más conveniente hablar de los errores más reportados, como por ejemplo los que ven acá.
Entonces los errores en vacunación, vieron ustedes que la tasa mayor es relacionada a la fiebre hemorrágica argentina, a errores. Y esto más que nada es relacionado a la administración simultánea de vacunas. O sea, sabemos que no nos permiten vacunar simultáneamente con la fiebre hemorrágica argentina. Hasta el año pasado, este año no se hizo, pero hasta el año pasado se dosaban, año por año, a cada uno de estos casos, se dosaban anticuerpos, tanto anticuerpos neutralizantes para Candid, como los anticuerpos de las otras vacunas involucradas. Y se dosaron anticuerpos y se vio que había una cantidad de anticuerpos importante para cada una de las vacunas. O sea que la simultaneidad no hacía que los anticuerpos no se generaran. O sea, como que se podría permitir la simultaneidad, pero todavía no está estudiada, está pendiente el protocolo de simultaneidad, entonces todavía estos eventos se clasifican como errores de vacunación. Otros de los errores en vacunación más reportados tienen que ver con la administración en mujeres inadvertidamente embarazadas, tanto de fiebre hemorrágica argentina como de fiebre amarilla y el triple viral, fundamentalmente. Acá, en este caso, nosotros siempre, primero, dejamos tranquilo al notificador en que no se tiene que continuar con el embarazo, que el embarazo no está en riesgo, que todos los ESAVIS que se han reportado en el programa y que se han monitoreado llevan a un buen puerto, tanto de bebé como de madre, pero lo seguimos monitoreando. ¿Sí? Lo que hacemos es un monitoreo de todo el embarazo, si podemos nos comunicamos con el ginecólogo de esa paciente, de esa mamá que sí o sí tiene que saber que se le aplicó esa vacuna, o sea, se le debe informar al ginecólogo, y bueno, y seguir todo el embarazo para descartar que la vacuna produzca algo en ese embarazo o en ese bebé. También Sabini, fiebre hemorrágica argentina, en inmunocomprometidos, es básicamente el mismo caso. Sabemos que las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas durante el embarazo y en inmunocomprometidos. Otro de los errores que vimos más que nada este año, no en el 2019, sino, por ejemplo, es la SAIC en el refuerzo de 15 a 18 meses, esto hasta que nos habituemos al nuevo calendario, pero no produce ningún evento adverso. DPT en niños mayores de 7 años, este es un error que siempre se notifica y tampoco desarrolla ningún evento adverso, pero bueno, habla de un error programático. Rotavirus y error de vía de administración, esto se notificó al principio cuando se empezó con rotavirus, ahora es bien conocida que el rotavirus, por más que eso es lo que produce confusión, que la vacuna tiene una jeringa de aplicación. Pero bueno, esa jeringa de aplicación es de aplicación oral. Al principio, cuando empezamos a vacunar con rotavirus, hubo varios casos de errores de vía de administración, ahora afortunadamente no. Mayor concentración, doble lectura, control de carne de vacunación, los 5 pasos de comprobación de los que hablaba Sol en la charla anterior. Bueno, y errores de vacunación en el 2019. Fíjense que de todos los errores de notificación que se acuerdan en el gráfico anterior, correspondían casi al 45% de las notificaciones, o 40%, de todos esos errores, esta proporción no produjo evento adverso, sin evento adverso. Esta proporción requirió revacunación. Dosaje de anticuerpo, como en el caso de simultaneidad que les decía recién, monitoreo en el caso de embarazo, inmunosuprimidos. Eventos adversos, estos son los reportes de errores que presentaron algún evento adverso, todos no graves. Modificación del esquema, pacientes que quedan vacunados que quedan sin protección por error de administración. Bueno, en definitiva, ¿qué ESAVI se deben notificar? Ya vimos lo que son los ESAVI, cómo se clasifican, ahora qué ESAVI tenemos que notificar, sí o sí. Toda la sospecha de los eventos adversos relacionados al producto que se identifiquen
de intensidad moderada o grave. Los que les decía, los leves que no requieren ningún tipo de tratamiento, no requieren ningún tipo de consideración y son conocidos, son los leves locales, más que nada, no se deben notificar porque si no sería un caudal de notificaciones irrelevantes y que realmente puede llegar a tapar eventos de relevancia clínica. Todos los relacionados a errores de vacunación, sí, todos, con independencia de que produzcan o no eventos adversos. ¿Por qué los errores de vacunación? Porque se trata de trabajar en el nivel jurisdiccional, regional, con capacitaciones, con machacar más sobre ese tipo de errores para evitar los nuevos errores, ¿sí? Situaciones que tenemos relevantes en el monitoreo son los rumores. ¿Por qué? Porque cualquier rumor que llegue a la población puede llevar puede llevar a disminuir la tasa de vacunación ampliamente. O sea, los rumores se tienen que trabajar y con seguridad, con responsabilidad. Los clústeres, que son aquellos eventos que ocurren en grupos de pacientes en lugares con la misma vacuna, eso se tiene que investigar a ver cuál fue el error o qué es lo que se produjo para que se den esos eventos ahí. Cambios de esquema en calendario para cualquier vacuna, población objeto ampliada, o sea, se está aplicando una vacuna a una población que antes no se aplicaba, es objeto de estudio, porque pueden aparecer otros SABIs que no conocemos, y por sobre todas las cosas, vacunas nuevas. A las vacunas nuevas se les solicita notificar todo evento adverso independientemente de su gravedad para conocer la vacuna, para saber las tasas para saber las tasas de eventos adversos leves. ¿Qué pasa con las vacunas nuevas? Las vacunas nuevas surgen después de las fases de investigación, que ahora está muy en auge con el COVID, ¿no? Las vacunas nuevas surgen cuando pasan todas las etapas de investigación y son autorizadas por la agencia reguladora. Fíjense ustedes que para sacar una vacuna nueva hay que hacer experimentos en animales, esa es la fase 0, después experimentos en la fase 1 en menos de 100 personas, para ver bien inmunogenicidad, seguridad y reactogenicidad, y si esta fase se supera, o sea, si estos voluntarios sanos no han tenido eventos graves, si han producido anticuerpos, que es lo que nosotros queremos producir, pasan a una fase 2 en donde se incorporan más personas y a donde se va a hacer un estudio de dosis, se va a aplicar varias dosis para ver cuál será la más efectiva, la más inmunogénica y con menor problemas de seguridad, con menores riesgos. Y por último la fase 3, que se encuentran utilizando menos de 60.000, mucho menos de 60.000 personas, personas un poco más ampliadas, o sea, el rango de estas personas que son adultos, mayores, hasta 50 años, la mayoría. Acá se puede utilizar, se puede incorporar personas mayores de 60 años, no se utilizan no se integran acá embarazadas ni con comorbilidades, generalmente no. Y acá sí se detecta inmunogenicidad, la eficacia en la población que estudiamos, seguridad y reactogenicidad. Pero fíjense ustedes que en toda la investigación, como muchísimo, investigamos la vacuna en 60.000 personas, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en seguridad y en monitoreo de SABI en el ámbito que estamos nosotros, en el consumo masivo, en la vacunación a millones y millones de personas. Y ahí sí vamos a verificar bien la eficacia y la seguridad en toda la población. Eso es a lo que se dedica la farmacovigilancia y el monitoreo de SABI en esta situación. Fíjense los plazos para el nuevo medicamento o para la nueva vacuna. Ustedes saben que el descubrimiento de una nueva vacuna generalmente no lleva menos de 15 años. Primero se hace el descubrimiento y después todo el desarrollo hasta obtener
la vacuna que vamos a utilizar y que se va a autorizar por una agencia reguladora, de 11 a 15 años. Esto es muy importante para lo que sigue y para lo que les quería dar algunos comentarios. Qué importante va a ser para nosotros el monitoreo de la vacuna COVID en la provincia de Santa Fe. Si con suerte el año que viene tendremos la vacuna acá, tendríamos que estar preparados para saber actuar en ese momento. No sabemos nada de la vacuna, no sabemos primero cuál va a ser, son muchas, son 9, y no sé si ahora hay más, en fase 3, pero son vacunas diferentes, hay vacunas de una dosis, hay vacunas de 2 dosis, hay vacunas que se conservan a una temperatura y vacunas que se conservan a otra, todavía no sabemos nada, pero tenemos que estar atentos y preparados a cuando nos llegue la vacuna a la provincia. Lo que sí sabemos es que las fases de investigación fueron aceleradas, no se cumplieron los 15 años de investigación como generalmente se desarrolla. La autorización en agencias reguladoras seguramente será acelerada, tampoco la agencia reguladora en esta situación de pandemia se podría tomar el tiempo que realmente requeriría. Y sí sabemos que la vacunación va a ser en grupos que no fueron estudiados en la fase de investigación, como por ejemplo en niños, en pacientes con enfermedades concomitantes, en uso de medicamento, en embarazo. Y sí sabemos que en la etapa de consumo masivo van a aparecer eventos adversos no descriptos en la fase de investigación. Como pasa con cualquier medicamento, pasa con cualquier vacuna, va a pasar seguramente, y con esta vacuna, con estas condiciones que decíamos de fase de investigación acelerada, autorización, también van a pasar, por supuesto. Pero nosotros también en la provincia tenemos características que deberíamos recalcar. Tenemos un equipo de salud involucrado en la detección y notificación de SAVI. Tenemos una muy alta tasa de notificaciones a nivel nacional, porque se trabaja mucho en la notificación y hay mucho compromiso del vacunador fundamentalmente en la notificación de SAVI. Y tenemos una notificación online que es muy accesible, y vamos a tener para el año que viene otra notificación online accesible para el paciente y sus familiares, o sea que el mismo paciente o su familiar pueda notificar él mismo el evento adverso post vacuna COVID, ¿no? Y tenemos una estructura local y jurisdiccional que se responsabilizan del monitoreo de SAVI en la provincia. Entonces esas características son importantes de considerar para lo que nos va a tocar el año que viene. Fíjense qué situación relevante vamos a vivir el año que viene, porque vamos a tener que desarrollar la farmacovigilancia pasiva, que venimos desarrollando siempre, la notificación espontánea de SAVI. Ahora vamos a incorporar también a los pacientes y a los familiares en esa notificación de SAVI, pero también podemos proponer, y es la idea, proponer una farmacovigilancia activa. Esta farmacovigilancia activa tiene las ventajas de buscar el evento adverso, porque la farmacovigilancia pasiva tiene como desventaja fundamental la infranotificación. O sea, se notifica mucho menos de los SAVI que realmente se generan. Entonces, con la farmacovigilancia activa se sale a buscar el SAVI. Esto va a poder hacerse, si es que se puede hacer, a través de un estudio caso control llevado a cabo por la Red Provincial de Farmacovigilancia, por todos los efectores, por todo el equipo de salud que actúa en la red provincial. Vacunados que firmen el consentimiento informado para participar en el estudio. Se puede hacer a través de uso de entrevistas telefónicas de seguimiento de posterior a la aplicación de la vacuna, con el objetivo de identificar esa vía. Así vamos a incorporar al paciente en el mismo estudio de la vacuna. Más que nada para, bueno, garantizar la seguridad de la vacuna COVID en la provincia. Y bueno, como por último, después pasamos al ejercicio de notificar en SAVI las estrategias de mejora, que siempre van a ser
fomentar la cultura de la notificación, como dijimos, el local toda la investigación. Y para eso tenemos que involucrar a todo el equipo de salud en el monitoreo, no solo los enfermeros están muy involucrados, sino también a los profesionales médicos sobre todo. Y trabajar en la prevención del error, que es el evento que nosotros podemos evitar, ¿sí? Bueno, para garantizar una vacunación segura en la provincia. ¿Vamos bien? ¿Están ahí todavía? Sí, Lau. Sí, Laurita, Muy bien. estamos muy bien y hasta ahora, perfecto. Ahí, ahora estoy entrando en SICAP. Sí, me parece muy, muy importante esta ejercitación. Sí, porque por ahí teóricamente sabemos cómo es, dónde está, pero hasta que no lo hacemos, me siguen, ¿no? Estoy en SICAP entrando con mi usuario y contraseña. Voy a entrar a cualquier efector, no importa. ¿Hasta ahí estamos? Estamos en la pantalla inicial de SICAP. Vemos atención en salud. Atención a salud, el último ítem, notificación adversa y ESAVI. Acá ingresamos. Tenemos que ingresar con los datos del paciente, si tienen número de documento, si tienen apellido, nombre, fecha de nacimiento, si tienen número de documento, muchísimo mejor. Entran directamente. Fíjense, ya obtuvimos cuál es nuestro paciente y la próxima pantalla es la notificación. Podemos notificar tanto por SICAP, comunicación de eventos adversos por medicamento, como ESAVI. Nosotros queremos notificar un ESAVI, un evento relacionado a vacunación. Y acá estamos. ¿Están acá? ¿Ven la hoja amarilla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá en los datos del paciente le van a salir todos los datos del paciente que ya están en el sistema. Si ustedes tienen peso, percentilo, talla, mejor, lo agregan, más que nada si son bebés, ¿no? Si tienen condiciones médicas relevantes previas a la vacunación, si el reporte que ustedes están haciendo tiene alergia, lo marcan acá. Si no presenta ninguna condición médica relevante, lo marcan acá. Esto es una de las nuevas incorporaciones de la hoja de reporte, no presenta ninguna condición médica relevante, porque antes a veces nos quedaba sin ningún tipo de clasificación y en realidad no sabíamos si no lo habían visto, no lo habían considerado o realmente no presentaba ninguna condición médica relevante. Ustedes traten de hacer el reporte lo más completo que puedan, porque se acuerdan que para clasificar el evento según etiología y según intensidad necesitamos un montón de datos. Entonces, ustedes lo más completo que lo puedan hacer se puede clasificar de mejor manera, ¿no? Acá, en estas preguntas, ustedes las pueden abrir y ver qué consideraciones tienen que tomar. Estudios complementarios post-ESAVI, o sea, si requirió alguna ecografía, algún laboratorio, los datos del laboratorio, si requirió, si el vacunado tomaba una medicación concomitante en el momento de vacunarse. Vamos a poner acá que sí tomaba paracetamol. Escriben directamente que la parte, todas son partes fundamentales, pero la descripción del ESAVI no puede faltar. ¿Qué es la descripción del ESAVI? Es contar qué es lo que estamos reportando. A ver, ¿qué podemos reportar? Podemos reportar una reacción local por vacuna doble bacteriana. Podemos decir que hubo una tumefacción con enrojecimiento
dolor al movimiento, siempre tenemos que agregar acá, y es muy importante para la clasificación, la duración de 7 días. ¿Sí? Esto fue con la vacuna doble bacteriana, lote tanto. El lote es importante que lo coloquen, si no lo sacamos del carnet de vacunación. El sitio también es importante, generalmente no lo notifican, pero es importante más que nada para la reacción local, deltoide derecho, tumefacción en brazo derecho. ¿Sí? En este caso no, que vamos a notificar una sola vacuna, pero cuando estamos aplicando varias vacunas y las colocamos acá, y la reacción es local, tenemos que colocar qué brazo, en qué brazo se vacunó con cada vacuna y la reacción local, para ver fácilmente la reacción local a qué vacuna se debe. Esto lo ponemos también, que se vacunó ayer. No, ayer no, porque dije 7 días de... que se vacunó el 16, lo estoy 16, 7 días, después de 16, dije 7 días de recuperación. Entonces más o menos apareció. La fecha de vacunación es el 16 y la reacción apareció el día 16. 7 días de recuperación, que lo ponemos ahí en descripción del ESAVI. Acá siempre tenemos que colocar qué pasó. Requirió tratamiento, lo vamos a considerar, y está recuperado ad integrum. Acá tenemos que poner si requirió o prolongó hospitalización, si tuvo riesgo de vida. ¿Se acuerdan ustedes que estas son características que me determinan que el ESAVI sea grave? Si se recuperó pero con secuela, esto es un caso grave. No recuperado aún puede ser. Si yo estoy reportando este evento a los 3 días, seguramente no estuvo recuperado. Si desconocemos, si no tenemos más notificación del vacunado y desconocemos cómo sigue, obviamente la muerte también se tiene que notificar. Esto me olvidé decirlo hoy temprano, pero esta es otra gran incorporación también al programa. Todos estos cambios que se han hecho a la hoja de notificación fue gracias a los notificadores que plantearon mejorar la hoja de notificación. Muchos notificadores que tenían reacciones locales o reacciones sistémicas, pero que tenían fotos del vacunado, se quejaban porque en la hoja amarilla no podían insertar las imágenes. Entonces, la gente de informática del ministerio nos habilitó este lugar en donde uno puede seleccionar, no me quiero ir, bueno, puede seleccionar de su computadora cualquier imagen para asociar al ESAVI, ¿sí? Esto es una incorporación del año pasado, creo que sí, del año pasado, de fines del año pasado, y fue todo por aporte de los notificadores. Después también es importante saber si recibió al mismo tiempo otra vacuna. Si recibió al mismo tiempo otra vacuna, les va a poner acá, o sea, ponen sí y ponen cuáles, o las pueden directamente notificar acá, a cada una de las vacunas. Si no recibió otras vacunas, colocan no, se les cierra el sí. Si recibió otras dosis previamente a este tipo de vacunas, si ponen sí, tienen que poner la fecha anterior. Si tuvo reacciones en dosis previas anteriores, vamos a poner todas que no. Recibió otra vacuna en las 4 semanas, no. Tiene antecedentes, todo esto es importante para la clasificación, para el análisis del ESAVI. Esto es únicamente para datos estadísticos, lugar de vacunación, cumplimiento de tratamiento, cumplimiento de calendario. Sí, los datos del notificador son muy importantes para que podamos tener la retroalimentación con el notificador y el notificador con el vacunado y con todo el equipo de salud. Es muy importante y por favor, si bien no es obligatorio, es importante para la retroalimentación.
coloquen email, que es más fácil por el caudal de trabajo y a veces el teléfono no lo podemos utilizar. El email del notificador es la base con la que nos comunicamos. Por último, cuando ya tenemos todo notificado, tenemos que ingresar el código y con esto lo guardamos. 1.49 es lo que veo yo, no sé si me está pidiendo 1C49, ahora lo vamos a ver. Ahí me la guardo, entonces era el código que quería. Cuando yo la guardo, la notificación directamente llega en la notificación al efector de farmacovigilancia, o sea, ya lo vemos en sistema. Estas notificaciones las estoy viendo en el sistema, después las tendré que eliminar porque son de práctica. Muchas veces consultan los notificadores porque se quedan sin el ESAVI, o sea, se quedan sin la prueba que notificaron este evento. Ustedes acá en ver notificación acceden otra vez a la notificación y acá la pueden guardar en cualquier lugar de su computadora. ¿Sí? Para los que han notificado y a veces me escriben para que les mande la notificación, ustedes la guardan acá en cualquier lugar de su computadora. Y si no la hacen, si no la guardan, cuando ustedes la guardan y la envían al sistema, también queda guardada. Hay que encontrarla porque hay que ver dónde la guardan. Pero si no, la guardan acá una vez que la notificaron y si no me la piden y yo se la mando de nuevo. Sol, me parece que sería todo. Bueno, Laurita, muchísimas gracias. Creo que es una muy, muy clara y esto de poder estar me parece excelente. Hay un espacio cortito, estamos sobre el tiempo, pero bueno, para las dudas. Acá ya aparece una pregunta que dice, quisiera saber por qué no hay en SICAP un código de enfermería para cuando verificamos carné de vacunación. No. Eso ya excede porque dice un código de enfermería. No sé a qué se refiere. ¿En la planilla de notificación de SAVI? No, se puede referir a que nosotros le decimos siempre a los vacunadores, ¿no? Que la vacunación no es o sea, no se debe registrar como una práctica. Con el hecho de registrar la vacuna, no es necesario registrar la práctica como práctica de vacunación aparte. Esto no sé si se refiere a eso la pregunta, pero no tiene que ver con la notificación de SAVI. Yo lo que sí quiero recalcar y muy importante, que me parece que después de este intercambio de conocimiento y donde te agradezco porque toda tu experiencia en todos estos años nos hacen ver la importancia que tiene la notificación de SAVI. El ESAVI como notificación nos permite, como bien nos explicó Laura, hacer un seguimiento en todo lo que es la seguridad de la vacuna. Entonces, a veces hay discusiones como quién tiene que notificar, yo reconocí el evento, ¿por qué lo tengo que notificar? No es una denuncia, simplemente es una notificación. Aquella integrante del equipo de salud que detecte de alguna manera un error, ya sea un error programático, ya sea una reacción o la consulta de un vacunado en el mismo servicio, notifica. Después se va a hacer la investigación, después se le va a dar una devolución, pero el hecho de quién esté notificando no significa que está denunciando ni a un compañero ni a sí mismo. Simplemente, como bien explicó Laura, es una notificación a un sistema de vigilancia para lograr con eso una mayor seguridad de las vacunas, para lograr que se cometan menos errores, y por eso sale de esto la necesidad de capacitación. El insumo vacuna es capacitación dependiente. Si nosotros logramos capacitarnos, logramos aprender la normativa, vamos a cometer menos errores porque las normativas están diseñadas en experiencias epidemiológicas, en la constitución de la vacuna, en los efectos deseables e indeseables, en por qué a determinadas edades, en el número de dosis, en por qué están diseñados en los esquemas, o sea, todo tiene una explicación científica.
Cuando nosotros nos salimos de esa norma y cometemos el error, notificar nos hace permitir, a lo mejor hasta modificarla la norma. ¿Por qué no? Como bien nos explicaba Laura, hoy no tenemos aceptada la simultaneidad, pero a través de la vigilancia de notificación de efectos adversos de fiebre hemorrágica, podemos decir, mañana se pudo determinar que da anticuerpos neutralizantes con la simultaneidad con otra vacuna y hoy podemos usarla simultáneamente, que nos evitaría oportunidades perdidas. Entonces, todo esto hay que capitalizarlo. Por eso me parece muy, pero muy importante tu charla, Laura. Insisto, felicitaciones. Y bueno, acá entre las preguntas, acá sería otra y muy poquitas. Poder señalar el sitio de aplicación de la vacuna es un recurso necesario del sistema. No sé si se refiere al... Sería interesante poder señalar el sitio de aplicación de la vacuna. Es un recurso necesario. Que sea obligatorio en el sistema. Que sea obligatorio en el sistema, sí. Eso lo podríamos ver, porque en realidad lo que generalmente colocan es deltoides, pero no aclaran qué deltoides, si izquierdo, si derecho. Pero bueno, con la retroalimentación, con el notificador, generalmente cuando recibimos el reporte, le contestamos al notificador, le escribimos, le decimos que ya lo recibimos y todas las dudas que aparezcan se las hacemos en ese momento al notificador. Pero sí, podría ser de tener en cuenta eso, de colocar el lugar de administración, que sea obligatorio. ¿Sí? Lo podríamos hablar con la gente de informática. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hay una pregunta que dice, si un niño que vino a vacunarse y la mamá me dice que está en tratamiento con antibióticos y luego vuelve por una reacción alérgica, lo ve el médico, ¿debemos notificarlo paralelamente al tratamiento médico? O sea, el vacunado estaba con antibiótico y se vacunó. Yo quiero aclarar... Sí, es un examen. Pero el tratamiento antibiótico en una persona no contraindica una vacunación. No. Pero claro, tuvo un evento aparte de esa. Claro. Bueno, es un SAVI con fármaco concomitante. O sea, como yo puse paracetamol, se tiene que poner el antibiótico que estaba tomando. Por supuesto. Probablemente después del análisis ese reporte pueda ser considerado coincidente. ¿Sí? Porque puede tener más que ver con la enfermedad que estaba cursando ese vacunado y no con la vacuna. Pero hay que notificarlo para analizarlo y clasificarlo. Escuchan, mi perro está mortal. Bueno, participó de la reunión. No hay más quiere comer y no se hace cargo. Quisiera hacer una pregunta. Quedó pendiente una pregunta que me parece interesante, que también salió en la charla anterior, que la gente pregunta si es necesario que realice el ESAVI, que notifique el ESAVI. ¿Quién, pura y exclusivamente, quién realizó la vacunación o quien lo detecta o cualquier persona? Sí, cualquier persona, sí, también surgió en la charla anterior. Cualquier persona, el que lo detecta, muy probablemente el que vacuna, después si ese paciente no volvió, si ese vacunado no volvió a ese efector, no sabe qué pasó. El que lo detecta es el que tiene que notificar. Y muchas veces se ha dado que notifican el mismo ESAVI dos notificadores diferentes. A veces el vacunado, a veces en el hospital, cuando se atiende ese vacunado, también lo notifican. Se considera uno solo con dos notificadores, ¿no? Y se responde a los dos notificadores, pero se considera una sola notificación, con el mismo número. Bueno, preguntas no hay más, te están felicitando, yo fundamentalmente agradecerte, pero bueno, como dijimos desde un principio, esto es para lograr justamente compartir conocimientos, poder intercambiar inquietudes y mejorar el acto de vacunación, que es el propósito fundamental que tiene el programa de inmunizaciones.
Sole, yo me comprometo el viernes, porque están preguntando por el material, me comprometo al viernes subir el material de esta charla. Sí, tengan en cuenta que se puede acceder al campus virtual, donde ya están subidas las 2 charlas anteriores. Si en algún momento le piden un código, una autorización, esperen, porque son autorizados, pueden entrar a los videos y después también a la bibliografía, que Laurita se compromete entonces para ya la semana que viene. Muchísimas gracias, Laura, de nuevo. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos encontramos el miércoles que viene. Comenzamos con el calendario y vamos a hablar de vacunas en menores de 2 años. Así que, bueno, a seguir. Fuerza, una situación difícil, pero somos el grupo de vacunadores santafesinos y vamos a seguir. Y vamos a estar con la vacuna COVID-19. Gracias, Sole, por la invitación y gracias por la participación de todos. Gracias a todos. Hasta luego. No, pero... ¿Hola?